O sea, señor, ¿quién financia el presupuesto de este país? ¿Los hogares o las empresas? Porque lo que pagan los impuestos pagados por las empresas apenas son 847 millones de dólares. Esos son datos del Ministerio de Hacienda. Fíjate, ¿qué pasaría si suben el IVA al 15%? Porque el gobierno se ha estado resistiendo a la presión que ha estado haciendo el Fondo Monetario desde siempre. Si subes el IVA al 15%, los hogares pasarían de pagar 3.200 millones a 3.568 millones. Y la empresa privada seguiría pagando lo mismo, porque no paga IVA. Si lo subes a 16%, que es otro número que ya empezó a circular, ¿verdad? Los hogares pasarían de pagar un impuesto de 3.200 millones a 3.700 millones. 500 millones. Ahí está la solución fiscal, dice. Metámosle 16 al IVA y tenemos 500 millones, porque ese es de corrección, de recolección más fácil, inmediata. Aunque tendría que quitarle toda la corrupción de la evasión fiscal que tiene el IVA. Y no van a conseguir todo lo que se calcula aritméticamente. Y sin embargo, entonces tú tienes que la tributación, los hogares de este país, por cada dólar que reciben de ingresos, ya sea de salarios, de remesas, de cualquier ingreso que reciban porque se vendieron en la calle, tienen una tributación de 26.5% de promedio. Ahora, ¿y las empresas cuánto tienen? 4.2%. Ahora, ¿cuál sería la solución para usted? Porque nosotros hemos conversado. ¿Cuál es la solución? Ataca la evasión. Corrige la elusión fiscal. Ahí está. Dale vuelta a la tortilla. Es más, nosotros hicimos una proyección que con las leyes actuales, aún manteniendo el IVA a 13%, pero que no hubiera la evasión fiscal que existe, y sin corregir la elusión, con las leyes actuales, tú puedes tener una tributación de 24 o 25% de este país. Entonces, el problema es la corrupción fiscal del sector privado, la corrupción fiscal legal que establecieron los gobiernos de arena con las elusiones y otros mecanismos de evasión que tienen las empresas, que hacen que no paguen impuestos. El absurdo que los capitales transnacionales no tengamos la renta mundial, ¿verdad? Y todos otros pueblos a veces sí lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Los que no pagan de impuestos aquí, ¿a dónde lo pagan? Se lo pagan al gobierno de los Estados Unidos, pues. Ahora, ¿le podrían argumentar o contraargumentar, mejor dicho, representantes de la derecha empresarial en este país, que con el nivel de informalidad que tiene nuestra economía solo hay un 30% de empresas que realmente están pagando buena parte de los ingresos del Estado? Aparte, es 35%, si mal no recuerdo, un impuesto corporativo en este país, ¿o no? Sí, pero como hay todas las leyes y mecanismos de evasión, de ilusión y la evasión, no lo pagan. El impuesto corporativo, si se paga, por eso te digo yo que si aplicaran las leyes que existen, si el impuesto corporativo se pagara, que ese 35%, no tuviéramos el problema del déficit fiscal. Pero no se paga, porque eso es lo que hace que tengamos este tema de 2.000 y pico de millones de evasión y elusión. Aquí lo tenemos nosotros por detalle. Okay. Yo te puedo decir que la evasión del IVA, hablemos del año presente, 2016, la estimación que tenemos de acuerdo a la estructura que existe y los estudios que están hechos desde el año 2000, fue 1.146% de evasión de IVA. La evasión de renta de las personas naturales, los que cobramos salarios, 153 millones. Total de evasión de las empresas jurídicas, 850 millones. Entonces, la elusión tenés 2.148 millones, 2.148 millones. Entonces, en total, tú tienes un total de elusión y evasión en el 2016 que anduvo por los 2.600 millones de dólares. Entonces, por eso te digo, sí, eso ellos alegan que esa es su tasa, pero no la pagan. Mira, las auditoras de este país, el auditor de este país, su especialidad es evadir impuestos. Okay. Y el que no lo hace bien, lo despide. Por cuestión de tiempo tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero hablar de dos puntos más que algunos le erizan los cabellos del cuerpo. Uno es,
la reestructuración de la deuda y lo que eso significaría para nuestro país. Y lo segundo es lo que algunos dicen sería la colonización por razones técnicas de nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Arias, hay algo que definitivamente perturba mucho cuando escuchan un tipo de propuesta como esa. Usted dice que hay que reestructurar la deuda que nosotros tenemos porque obviamente usted ha demostrado, de acuerdo a sus números, que es inviable y en un momento va a ser impagable. Va a consumir demasiados recursos de lo que pagamos los salvadoreños en concepto de impuestos. Pero algunos dicen, ok, ¿qué tal si vamos donde los organismos internacionales y les proponemos esto? Lo que va a pasar es que es como que si de repente nos vayamos a bancarrota y no vamos a ser sujeto de crédito de nada, y que las consecuencias son peores que el alivio supuesto que va a traer el proponer una reestructuración de la deuda. Mira, ese es otro tema, que lo que pasa es que aquí se habla mucho bla, bla, bla. No son serios. Con mi perdón te voy a decir, la mayoría de políticos y gente de opinión en los medios de comunicación son gente que llega a hablar porque leen el periódico, porque se le ocurre una cosa, pero no hacen investigación seria en este país y venir a decir, mire señores, esta es la situación. Yo te he utilizado los números del Fondo Monetario para demostrarte, primero, que no es viable seguirse endeudando. Pero no nos perjudicaría si pedimos reestructurarlo. Entonces quiere decir, nosotros vamos a aceptar porque ellos quieren que lleguemos al hoyo total y volvamos a un país totalmente inestable y volvamos a una convulsión social en este país. ¿Es lo que quieren? O señores, resolvamos este problema. Ustedes son parte de esto. Mira, yo te puedo demostrar préstamos hechos para el terremoto, por el BID, por el Banco Mundial. Yo tengo un estudio aquí que se llama que era sobre vulnerabilidad, y hice un estudio de la deuda proveniente de los fenómenos naturales. Y es vergonzoso cómo el BID, el Banco Mundial, te hacen préstamos en momentos de crisis como el terremoto, el Mitch, al 7 al 8%, además de la comisión. Y además con el agravante que los creo cuántos fueron, 1.300 millones, 1.700 millones en total que ha habido de los préstamos por todos estos fenómenos naturales. El grueso no se invirtió en eso, sino que los areneros se lo robaron o lo utilizaron para gasto corriente, y en lugar de relevantar el país después de sus impactos negativos, dejaron al país estructuralmente más hundido. Y eso lo permitió la banca, porque les permitió que lo que les dio para resolver realmente el terremoto lo usaran para resolver problemas de caja. Eso se llama perversión administrativa de la deuda, donde hay responsabilidad de la banca internacional. Es tan así que el único que tiene un experimento fuerte de esto, y yo me inspiré en eso, Ecuador hizo una auditoría de la deuda, y toda la deuda que estableció que era ilegítima, ya sea porque se la habían robado, porque no lo habían utilizado para lo que habían dicho, y porque tenía excesivas tasas de interés de acuerdo a lo que el propósito de la deuda, lo que calificó ilegítimo, se economizó 6.000 millones de dólares Ecuador. Bueno, entonces a su juicio los pros superan a los contras. Entonces, y eso lo terminó negociando con los bancos y se lo aceptaron. Además, bolitos. Entonces nosotros lo que tenemos que decir es, miren señores, hagamos una renegociación. Nosotros necesitamos una moratoria que nos dé liquidez. No, lo que no les vamos a pagar a ustedes, ya vimos los montos de pago de deuda, ¿va? De servicio de la deuda. Lo que no les vamos a pagar a ustedes, vamos a hacer un contrato con ustedes que lo vamos a invertir en desarrollar la infraestructura de este país, en promover la agricultura, en promover a la micro y pequeña empresa, en reactivar la industria de este país, que se la acabaron con los TLC. Porque aquí no hay industrias, aquí hay empresas de transnacionales la mayoría, o empresas de servicios transnacionales.
transnacionales que controlan los ejes más estratégicos de este país. Pero no hay una iniciativa. El empresario nuestro, el 95% del empresario nuestro está fuera de la política neoliberal. Ok. Ahora, Entonces, doctor, por cuestión de tiempo, tengo que avanzar al siguiente, que es básicamente, y mi equipo pregunta también un amigo de Santa Rosa de Lima, que siempre nos mira, Fausto Sorto, dice, ¿es la solución del déficit fiscal la desdolarización? Hemos escuchado algo de esto, porque algunos creen que eso podría traer el riesgo de tener la maquinita y empezar a hacer dinero y tener una hiperinflación en este país. Sí, pero es que automáticamente convierten en responsable al Estado. ¿Tú crees que el problema de la inflación en Nicaragua, por ejemplo, fue producto de que llegaron los sandinistas y empezaron a la maquinita? No. Fue una desestabilización promovida por los Estados Unidos. Le empezó a inyectar dólares a esa economía, a inyectarle dólares. Y entonces la gente veía los dólares saliendo de una guerra, querían los dólares y empezaron a vender en el Córdoba. Entonces, como empezaron a vender el Córdoba, el precio del Córdoba cayó y se vino una hiperinflación producto de una política económica desestabilizadora de los Estados Unidos, que es lo que pasa ahora en Venezuela. El problema de la gran inflación en Venezuela. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de la inflación, de la hiperinflación en Ecuador? Y ahí lo vas a ver en el libro de la dolarización. Si Ecuador, el problema, ¿por qué tiene la hiperinflación? Porque permitieron de todo, el dólar, el sucre, empezó a competir contra el dólar. Y la gente, en la ambición y en su mala información que tiene la población normalmente, empezó a especular con el dólar y deterioraron el sucre, hizo una gran inflación. Tú sabes que cuando dolarizaron a Ecuador, ya el 60% de todos los valores monetarios y de las monedas circulando en Ecuador ya era dólar, ya estaba dolarizado, hombre. Okay. Entonces, todas esas mentiras, el problema es la inflación. Mira, la inflación, el manejo de la inflación nuestra. Nosotros tenemos una inflación del 2%. ¿Y de qué nos sirve? Nos hace crecer. La inflación no debe de ser un objetivo de política económica, sino que un instrumento de política económica. Ok, brevemente, doctor, porque se nos acaba el tiempo. Entonces, la dolarización sería tener moneda propia, bueno, ahí vamos, cuando se trata de déficit fiscal y pago de deuda. Y solo voy a dar un ejemplo y espero, los invito a la presentación de su libro. De mi libro, que está ahí, lo pueden ver. Tal vez le puedes enseñar la portadita. Es el regreso del colón y el derrumbe del imperialismo del dólar. Del dólar. Ese es, solo te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo castigó a esta economía la dolarización? La conversión de colones a dólares tenía dos alternativas. Hacer una conversión a partir de la comparación del valor de la moneda en relación a los bienes transables. Lo que exportas, haces una comparación, hay una fórmula y estableces la tasa de cambio. O lo haces a precios de paridad. O sea, que implica establecer una tasa de cambio en base a los poderes adquisitivos de cada una de las dos monedas. ¿Qué pasó? Si en El Salvador hubieran aplicado el mantenerle la capacidad adquisitiva al pueblo salvadoreño, en lugar de que el pueblo salvadoreño tuviera que dar 8.75 colones por cada dólar, debería de haber dado 3.97 colones por cada dólar. Entonces, inmediatamente, lo que hicieron fue devaluarte tu poder adquisitivo y empobrecer al país. Pero es que vos viste cómo todo este país tiene unos niveles de precios absurdos y eso se mantiene. Mira, la pérdida, fíjate, la pérdida que tuvo El Salvador, el asalariado. En diciembre el asalariado tenía en industria 1.260 colones era el salario. El 1 de enero eso lo convirtieron en 144 dólares por el sistema de transformación que hicieron en base a los bienes, la comparación de precios de los bienes transables. Pero si lo hubieran hecho en base a los poderes adquisitivos de las dos monedas, el salario en dólares no hubiera sido 144, sino que 317.
O sea, que le quitaron $210 de poder adquisitivo a todos los asalariados.